No, perdón, déjeme saludar a los maestros Paco Cruz, Jaime Hernández, que ya están listos para hablar sin censura. Pero todo va de la mano, todo va de la mano. Ya veía a Ricardo Salinas Pliego que su amigo Trump, que su amigo Marco Rubio venían a hacer su desmadre a México y resulta que se van pues muy contentos con el entendimiento, acuerdo, eh, lo que haya sido. Mi querido Paco, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Vicente, buenos días. Jaime, buenos días también. Y mañana sí me pongo uniforme, que es viernes, pero es que déjame decirte, Vicente, toda la información que estás dando, toda es bien interesante. Salinas Pliego, que acaba de perder, se dio a conocer esta semana que acaba de perder nada más el 63% de su fortuna. Y ese tipo quiere, imagínate, como 63.4%, para que no me vayan a decir, luego me corrigen, no, no es el 63, es el 63.4%. Ese hombre quiere, imagínate, con el dinero del gobierno a mexicano. Imagínate, perdió 60 y es el peor empresario de 2024 y lo que va de 2025, y eso entre de empresario, entre comillas, pero eso es interesante. Lo de ¿cómo se llama este tipo? Pedro Ferriz, dices. Mira, yo me quedo con su abuelo, sí, ese que veía a platillos voladores que estamos esperando, Jaime y yo, que es más interesante. Mira, pero lo de Federico Dorin está bien, bien interesante, Vicente. Ya a la gente ya se le olvidó quién es Federico Dorin. Él fue el peón, es el peón, pero fue el peón en su momento, 2004, 2005, 2006, de Carlos Salinas de Gortari y de Diego Fernández de Ceballos, en el tema de los videoescándalos que involucraron al profesor René Bejarano. Él fue el peón y en esa trama participaron Juan Collado. ¿Te acuerdas? Federico Dorin fue el que llevó los videos a Víctor Trujillo en su papel de Broso, y en ese escándalo, con Federico Dorin Casar como peón, estuvieron involucrados, seguramente se te van a hacer conocidos los nombres, Juan Collado Moselo, sí, Juan Collado, Arturo Montiel Rojas, el Bester Gordillo Morales, um, um, ¿cómo se llamaba la ex jefa? Rosario Robles Berlanga, Carlos Ahumada Kurtz. No, si es una fichita, te digo, es el peón del salinato y de Diego Fernández de Ceballos. Ya se le olvidó a Federico Dorin, y van a regresar, dices tú bien, fallaron ayer, Vicente. Marco Rubio les rompió el corazón a todos les rompió el corazón y prácticamente partió a la oposición. Por eso salió Salinas a Pliego, por eso sale todo mundo. Marco Rubio los partió ayer, no vino a, a, a acusar a nadie. Pensaban, mira, yo estoy convencido, la oposición que a quien le pongas, Ricardo Salinas Pliego, a Alejandro Moreno Cárdenas, Lili Telles, a que tú le pongas Marco Cortés Mendoza, a Ricardo Anaya, esperaban que Marco Rubio les diera una señal, aunque fuera pequeñita, para golpear a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esperaban que Marco Rubio viniera a darles señales de que mañana, o ayer mismo, discúlpame, o mañana van a ir contra el presidente López Obrador. Marco Rubio es un enemigo declarado de Andrés Manuel López Obrador. Estaban esperando eso, una señal para lanzarse como en jauría contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contra la 4T, y no le salió nada, Vicente. México, el país que más colabora con Estados Unidos, firman un entendimiento, que es un acuerdo finalmente, para combatir el narcotráfico, apoyarse, va, los dos. Estaban esperando que Marco Rubio les viniera a decir y le vine a poner en la mesa a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo un ultimátum para que aceptara la entrada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o por lo menos bombardeos estratégicos. No le salió nada, así que todo mundo está saliendo, Vicente, todo mundo salió. Salinas Pliego, salió este tipo,
que habla de ti, que la verdad que para mí es un tipo insignificante, pero bueno, salió todo mundo, Vicente, Federico Dorin, con esta demanda, yo digo, ¿qué pruebas tiene? ¿Sí? ¿Qué pruebas tienes? A todo mundo, bueno, pues ya nomás le faltó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Andrés Manuel López Obrador, a, va también ahí Horacio Duarte Olivares, ¿no? Pues que meta todo Morena, va, pero no hay que olvidar que Federico Dorin es el peón de Carlos Salinas de Gortari, es el peón de Diego Fernández de Ceballos, y él es uno de los actores principales en la trama de los videoescándalos, en el que todos esos personajes estuvieron involucrados: Juan Collao, Moselo, Rosario Robles Berlanga, Carlos Ahumada Kurz, no te lo cuento yo, es la historia, así pasó, hay que ver nada más derecho de réplica de Carlos Ahumada Kurz, así que esa es la trama, y es el salinato y Diego Fernández de Ceballos que están ahí atrás. Vicente, Jaime, si llegó, Norman, buenos días a todos. Gracias, mi querido Paco, ya llegó Norman. Voy primero con Jaime, viendo también, fíjense, la imposición, todo parece ser que fue imposición, insólita imposición de la hija de Josefina Vázquez Mota como presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Aguascalientes, en donde gobierna el PAN. No fue ni, y por mucho no fue la mujer más votada, y aún así la han impuesto en aquel panista Aguascalientes, insisto, como la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Aguascalientes. Pago de favores entre panistas, ya lo vamos a estar platicando también, pero allá mucho tendría que aclarar la gobernadora panista Tere Jiménez, si es que metió la mano para ayudar a la hija de la panista Josefina Vázquez Mota, que por cierto sigo esperando que me aclare qué hizo con los más de 1,000,000,000 de pesos que le dio en su tiempo Enrique Peña Nieto para los migrantes, y que nunca llegaron a los migrantes. Yo tengo años diciéndole a los migrantes, si ustedes fueron beneficiados por esos dineros que manejaba la fundación de Josefina Vázquez Mota, y ni uno solo ha levantado la mano. Mi querido Jaime, ¿cómo ves la llegada y salida de Marco Rubio? Y vaya declaración, esa sí estuvo muy cabrona, que no hay ningún otro país que coopere con Estados Unidos contra el crimen como en México, como el gobierno de Claudia Sheinbaum. Palabras de Marco Rubio, mi querido Jaime. Sí, y yo creo que esto demuestra que, porque hay que tener en cuenta que lo acordado ayer entre Estados Unidos y México ha sido producto de meses, casi 8 meses de intensas negociaciones, con presiones, sí, hacia ambos lados de la frontera, para que México aceptara una mayor, digamos, una presencia mucho más activa sobre todo de tropas dentro del territorio mexicano. Vaya, que México regresara a la época de Felipe Calderón, cuando las agencias de inteligencia de Estados Unidos, la DEA, la CIA, todo hacían lo que se les pegaba la gana. Pero yo creo que el mérito que hay que reconocer al gobierno de Claudia Sheinbaum es que supo mantenerse firme, no permitió que Estados Unidos impusiera su voluntad o impusiera sus planes a México. Y, y yo creo que lo que vimos ayer fue precisamente la culminación de todo ese esfuerzo de México por mantener intacta su soberanía. Lo que llama muchísimo la atención son dos elementos para mí. Si uno revisa la prensa, por ejemplo, el diario Reforma, en lugar de narrar lo que pasó ayer, sigue confundiendo el diario Reforma, sigue confundiendo sus deseos con la realidad. ¿Cuáles son los deseos de Reforma? Los deseos de Reforma y sobre todo el dueño de Reforma, es que Estados Unidos siga presionando a México, y por eso el titular que le da Reforma a esto es: emplaza Estados Unidos a México
por prácticas anti-TEMEC. Este titular, por donde lo veas, está mal, pero mal. Primero, no es que Estados Unidos haya emplazado a México por prácticas anti-TEMEC. Las prácticas a las que se refiere reforma anti-TEMEC son porque quieren ellos que vuelva México a reabrir las puertas a las inversiones, a privatizar el sector energético. Entonces, yo creo que esto no va a pasar, pero como el Reforma y su dueño se dieron cuenta que el de ayer fue un gran acuerdo entre México y Estados Unidos, dice, vamos a revolcar, vamos a tratar de confundir al personal poniendo con que ayer hubo presiones nuevamente. En su editorial principal dicen que esto será factible y será más patente durante la próxima visita de Marcelo Ebrard a Washington. Señores de Reforma, el señor Marcelo Ebrard ya está en Washington. Ayer mismo sostuvo una mesa con todos y cada uno de los representantes republicanos del poderoso comité de medios para justamente aclararles muchas de las cosas que hoy tiene la Constitución mexicana y que es necesario llegar a un acuerdo con México porque si no, Estados Unidos estaría dando un tiro en el pie. Eso es lo que está haciendo ahora mismo desde hace varios días Marcelo Ebrard. Pero esta es la tarea de Reforma, desinformar una y otra vez. Ayer vimos cómo la presidenta les puso una revolcada sin precedentes, vergonzosa, cuando acusó a Reforma de estar mintiendo con la famosa cena de celebración de los magistrados de la Suprema Corte en pie de cuchón. Y realmente es vergonzoso ya el papel que está haciendo Reforma, que se resiste a narrar lo que está ocurriendo realmente en este México. Eso por un lado. Por otro lado, también llama muchísimo la atención que nadie, por lo menos en la prensa mexicana, haya puesto énfasis en la gravedad del asunto de lo que ha ocurrido en Venezuela. Si ustedes se dan una vista por la prensa estadounidense incluso y las redes sociales, se van a dar cuenta que cada vez hay mayores voces que alertan sobre el retorno de la diplomacia de las cañoneras de Estados Unidos en América Latina. Me refiero al incidente de la famosa lancha venezolana que Donald Trump presumió que estaban a punto de ingresar a Estados Unidos enormes cargamentos de droga. Díganme ustedes cuánto cargamento de droga puede llevar una lancha de alta velocidad que además llevaba a 11 personas a bordo. ¿Cuántas cantidades de droga? Además, el incidente se produjo, aunque no le especificó la zona. El operativo fue realizado bajo el Comando Sur. El Comando Sur, no hay que olvidar, que opera solamente en América del Sur, no frente a las costas de Estados Unidos. Por tanto, este incidente se operó en las costas del Caribe, se operó sin haber investigado antes, sin haber inspeccionado la embarcación. Esto está siendo denunciado por organizaciones humanitarias de derechos humanos como una ejecución extrajudicial, asesinato a sangre fría contra estas 11 personas que pudieron ser pescadores, inmigrantes, porque la Casa Blanca no ha pormenorizado los detalles de este incidente. Pero ayer el presidente Donald Trump, fiel a su estilo de mentir, aseguró que era un enorme cargamento de drogas que estaba a punto de entrar a Estados Unidos para dañar a miles de ciudadanos de Estados Unidos. Este incidente, que ha recibido poca atención de la prensa mexicana, demuestra hasta qué punto realmente nos estamos acostumbrando, estamos haciendo normal esta política de criminal de Donald Trump en el hemisferio, pero no solamente en el hemisferio, sino en Gaza. Hemos visto cómo en Gaza realmente ya no le ponen atención, todo el mundo ha aceptado que ese exterminio, ese genocidio, siga como si no pasara. Así es que yo creo que el día de ayer fue un gran día para Claudia Sheinbaum, un gran éxito para la diplomacia, a pesar que el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, cuando se le preguntó sobre el tema precisamente de la lancha y qué opinaba, se haya pecado de timorato y no haya dicho que eso era ilegal, que eso violaba las leyes internacionales, como sí hizo, por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro,
que mostró su indignación por este asesinato, insisto, a sangre fría, con un misil cinético contra una lancha. El misil cinético está más o menos el precio entre 2 y 4 millones de dólares. 4 millones de dólares para asesinar a sangre fría a 11 personas que no sabían si eran miembros del Tren Aragua, si llevaban migrantes. Realmente la administración Trump ya se ha acostumbrado a esta cultura que lo ha aupado hasta el poder, hasta el máximo poder, sin rendir cuentas. Y ayer veíamos también cómo las víctimas de los famosos casos, el caso Epstein, se daban cita en el Capitolio para exigir la liberación de los famosos archivos. Son estas historias que no quiere Trump que se sepan dentro y fuera de Estados Unidos, porque sabe muy bien que Donald Trump ha sido toda su vida un pederasta. Lo siguen denunciando las víctimas de los casos Epstein. Y pues bueno, solamente para arrancar, queridos amigos. Así es, quiero decirles que me ha confirmado el ex subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, entrevista exclusiva aquí en Sin Censura, por ahí de las 10 de la mañana. Así que al pendiente, Ricardo Peralta señalado en esta denuncia de Federico Dorin por delincuencia organizada y la larga lista de presuntos ilícitos que dice el panista han cometido estos personajes del círculo cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Le agradezco la generosidad a Ricardo Peralta que me ha confirmado la entrevista en Sin Censura para responderle a Federico Dorin, el diputado panista, aquí en este espacio libre como el viento. Y también quiero decir que me llama la atención para escuchar a Norman Pearl. Dice Pedro Ferriz Híjar, Jesús Ramírez Cuevas mandó al gato de Vicente Serrano, a este pedazo de pendejo, como me dice él, a chingarme a Ricardo Salinas Pliego, exhibiéndolo en la mañanera del pueblo, lo que llevó a la presidenta a decir que primero, si quiere ser candidato, que pague lo que debe. Y señalaba yo la columna de Leonardo Curcio. Bueno, sí se destapa hoy una campaña para posicionar a Ricardo Salinas Pliego. Mario Maldonado, otro de los columnistas del Universal. ¿Y si Ricardo Salinas Pliego fuera candidato presidencial? Y hay una que otra en el movimiento de la transformación disque de izquierda que dicen, no te hagas pendejo. Tú lo que buscabas es posicionar a Ricardo Salinas Pliego. ¿Cuánto te están pagando? Me lleva la que me trajo. O sea, ¿me manda Jesús Ramírez Cuevas o me paga Ricardo Salinas Pliego? Oigan, ¿no se han enterado que nos quiere dejar caer ya saben qué, que nos tiene demandados Ricardo Salinas Pliego? Sean serios, por favor. Y el que quiera ver, que vea, y el que quiera oír, que escuche. Mi querido Norman Pearl, hay mucho para opinar, muchos temas. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenos días a la audiencia, buenos días a los maestros Paco y Jaime. Fíjate que para empezar, bueno, hablar de este muchacho raro, ¿cómo se llama? Pedro Ferriz Híjar, es hablar de un tipo que tiene una lucha encarnizada por obtener empleo en TV Azteca y no le hace caso a Ricardo Salinas Pliego. Eso sí que es serio, eso sí que es desilusionante, triste. Tan desilusionante como la oposición que ve pasar oportunidades, entre comillas, de la visita de Marco Rubio sin que Marco Rubio haya retomado discursos inventados, calumnias, fantasías de una oposición que se diluye. Yo creo que, mira, es normal que un ser humano tenga respeto por la gente digna. Y también es normal que un ser humano, en este caso con cierto poder o con poder, como es el caso de Marco Rubio, desprecie a los tapetes, como lo fue siempre. ¿Te acuerdas aquel Pedro Ferriz de Con que se ponía de tapete con todo el mundo, con todos los gobiernos, y que inclusive le pusieron el tapete, ¿no? Esto sí que es una de las cosas que vale la pena tener presente y recordar. Pasando al tema de la lanchita
aparentemente atacó Estados Unidos saliendo, es que hay muchas versiones. Primero que esta lanchita era del cártel de Aragua, después dicen que del cártel de los Soles, después dicen que era saliendo de Venezuela y entrando a aguas internacionales, ahora dicen que era llegando a los Estados Unidos y que ya representaba una amenaza. Todo esto está muy confuso, pero yo me quedo, y lo decía anoche, con la versión de que esto no es más que una creación de inteligencia artificial. Fíjense lo que comenta Diosdado Cabello, que ustedes saben es una especie de vicepresidente en Venezuela. Dice, doble moral del imperialismo. Según la ONU, Venezuela lleva 31 años libre de cultivos y laboratorios de droga. No es un país que se dedique a esto. Es más monoproductor Venezuela, es más petrolero. El 73% de la cocaína mundial se produce en Colombia y 87% de esa droga sale por el Pacífico. Sin embargo, Estados Unidos prefiere atacar un peñero le llama esta lanchita, en el Caribe en vez de combatir los cárteles en Colombia o en su propio territorio. Cabello recordó el caso de Afganistán. Con la llegada de Estados Unidos, la producción de opio subió de 185 toneladas en 2001 a 9,000 toneladas en 2017. Fíjense qué cosa más dramática lo que hace Estados Unidos. Tras la salida de Estados Unidos de Afganistán, el Talibán bajó 95% esta producción. Pues sí, también es importante lo que dice Diosdado Cabello, anoche lo comentábamos, ya hay muchos medios estadounidenses que sugieren todo esto es un cuento, y él mismo dice, Diosdado Cabello informa que medios estadounidenses empiezan a dudar y criticar el cuento del ataque a la embarcación en el Caribe. Fake, falsos positivos, y pare usted de contar. Creo que Estados Unidos está acudiendo al montaje, ese montaje de Loret, ese montaje de los panistas. Por ejemplo, también estamos viendo el tema de Doring, aquel famosísimo diputado del PAN que proporcionó información para los videoescándalos con Broso, ¿no? Que fue un hitazo por parte de Salinas de Gortari y por parte de este otro Diego Fernández de Ceballos, quienes pagaron alrededor de 80 millones de pesos a aquel empresario argentino para que pudiera, para que les proporcionara toda la información que había acumulado, ¿no? Hay muchas cosas por decir, pero también hay muchas cosas por criticar. Yo creo que Doring está actuando como lo hiciera Xóchitl Gálvez. De todos los días una denuncia, ¿no? Es decir, un día denunciaba y al día siguiente también. ¿Por qué? Por lo que fuera. Esa es una estrategia que siempre le falló, y Doring creo que si empieza por esta misma línea de actuación va a obtener exactamente los mismos resultados, mi querido Vicente. Así es, y también súper famoso. Alguien me dice, recuerda lo que dijo Rafita, Rafa Herrera, a quien le mando un saludo. También saltó a la fama Doring porque lo agarraron como el tigre de Santa Julia, ¿no? En una reunión virtual de estas de pandemia, estaba tirando los demonios en el baño y se le prendió la cámara. Nunca se dio cuenta que estaba prendida la cámara Federico Doring, pero bueno, a lo mejor es mera anécdota. Oigan, a ver, lo que también quiero mencionar es lo que ayer dijo la presidenta, y yo no he visto a ni uno solo de los que retomaron la noticia falsa del Reforma disculparse. Dijo la presidenta, de perdis una disculpa del periódico Reforma. No, y una disculpa tendría que llegar de personajes como Denise Dresser, la académica Denise Dresser, que retomó esta noticia falsa y escribió: nueva corte, nueva era, sin privilegios, sin corrupción, sin lujos, así lo proclaman, pero anoche
los ministros de la autodenominada Corte del Pueblo celebraron su austeridad cenando en Au Pied de Cochon en Polanco, exclusivo, caro, elegante. La 4T cambia de discurso y más aún, Denise Dresser retomó una nota de MX sobre la ceremonia de pueblos originarios, la ceremonia indígena, en la que los ministros y ministras de la Corte invocan la fuerza del universo cósmico y se ponen en manos de Quetzalcóatl para guiar sus pasos en el nuevo Poder Judicial. Y Denise Dresser escribió también, la justicia ya no es ciega, ahora es chamánica. Bienvenidos al Poder Judicial de la 4T. Entre plumas de quetzal, humo de copal y dictámenes dictados por el universo, autonomía, legalidad, imparcialidad, constitucionalidad, todo sustituido por el oráculo cósmico y la invocación a Quetzalcóatl. Pero no es la única. Paco Calderón no me sorprende, pero Margarita Zavala sí, porque es legisladora. El caricaturista Paco Calderón escribió, Quetzalcóatl pagó la cuenta en Au Pied de Cochon. Y Margarita Zavala le contesta, iniciaron en Cuicuilco y terminaron en Au Pied de Cochon. ¿Y qué? Por cierto, alguien le contesta acá, inició en Michoacán y terminó en Madrid en relación a Felipe Calderón. Y en algo que pareciera para muchos, pues no dar para tanto, pues está destapando a los más clasistas, a los más racistas en nuestro país. Bueno, ¿se acuerdan de Daniel Blancas? Aquel corresponsal en la mañanera, creo que era de la Crónica, ¿no? De la Crónica de hoy. Pues se ha deschavetado, escribió, arranca la farsa con el indio hechizo, la plagiaria, la botarga y demás. Ya no hay más Suprema Corte, sino un remedio al servicio de la 4T, con todo sus pestilencias de incienso y sus fraudulentos bastones de mando, la muerte de la justicia en México. La crítica obviamente está bien, pero el racismo y el que no vea racismo, no vea discriminación, no vea clasismo en esto que publican abiertamente estos personajes, pues no sé cómo ayudarles, compas. Mi querido Paco, vamos en este segundo round, en esta segunda vuelta, con lo que voy dejando o con lo que tú quieras, maestro. Ya sabes que aquí no hay línea, mi querido Paco. Vicente, Norman, Jaime, no, mira, ese tema de ese restaurante lujoso, como dicen, la verdad es que es una vergüenza y tú has estado ahí, Jaime ha estado ahí, yo he estado ahí, tampoco es la gran cosa, lo pueden pagar los ministros, pero más allá de eso, hay que ver quién publicó la nota, el periódico Reforma. ¿De quién es el periódico Reforma? De Alejandro Junco de la Vega. Así que Alejandro Junco de la Vega está dando también línea de sus intereses políticos. Olvidémonos, Denise Dresser ya trabaja con él. Una mujer clasista, oye, Paco, racista, sí. Paco, perdón, déjame preguntártelo más claramente, porque no lo ha mencionado la presidenta, pero el presidente lo decía seguido. ¿El Reforma sigue siendo un pasquín inmundo? Vicente, mira esta nota. Yo hoy, tú sabes, tiene rato que no entro mucho a las redes, pero hoy hago una pregunta, digo, recochinas dudas, ¿quién miente? Reforma, pero Reforma es Alejandro Junco de la Vega. El director del periódico no pudo haber publicado una mentira si no la autoriza Alejandro Junco de la Vega. Y nadie lo menciona. Pero es un tipo que tiene intereses políticos, es un tipo de extrema derecha. Su hija, hay que ver a dónde estaba, ¿sí? En una secta traficando mujeres, en una secta traficando seres humanos, en Nexium, con el hijo de Carlos Salinas de Gortari. La prensa de pronto, mira, Vicente, ayer les decía, a propósito de Venezuela, pero también aplica para este caso, la prensa mexicana va como los caballos de mi pueblo cuando le ponen las anteojeras. Va para donde les dicta el patrón, y en este caso, Junco de la Vega es un tipo que está mintiendo abiertamente. No es el director, no es Mayolo López, el reportero que escribió la nota. Esa
esa nota, una mentira abierta, tuvo que haberla autorizado Alejandro Junco de la Vega. Esa no es de Samarripa, el director. Esa es una nota de la presidente y del presidente del grupo Reforma que publica el Norte de Monterrey, Mural en Guadalajara. Esa es una nota que tiene una intencionalidad. Decirle a la gente, mira, son igualitos. Una mentira. Una mentira. Yo me pregunto mañana, ¿quién miente? ¿Reforma? Alejandro Junco de la Vega, Mayolo López, que firmó la nota, pero que estaba obligado a cerciorarla. Miente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, miente el ministro presidente. Es claro que Reforma tiene una intencionalidad política. Es clarísimo. Lo de Denise Dresser, pues mira, comparado con Junco de la Vega, pues es una peona clasista, racista, misógina, igual que todos los otros. Blancas, que tú dices que sí, trabajaba en la Crónica, es un tipo asqueroso y espantoso, de extrema derecha. Son todo eso, pero la voz de arranque la da un empresario de extrema derecha. Alejandro Junco de la Vega, que tiene pues el nivel de quién, de Ricardo Salinas Pliego. Así que los empresarios están empezando a tomar posiciones rumbo al 2030. Junco de la Vega está haciendo un movimiento en su tablero de ajedrez y está mintiendo abiertamente. Ahora, si no miente, pues tiene que presentar por lo menos. Dicen que estaban allí los 9 ministros y ministras. Pues que presenten las fotos, no hay problema. Es decir, que presenten las fotos, que presenten la entrada de... Fueron 9 ministros y ministras, no es que haya ido uno, fueron 9, pues que los den a conocer. Sí, hay una barbaridad, pero también se monta el Financiero en esa nota y se montan otros periódicos. Ahí aplica lo que dice el presidente, lo que decía el presidente López Obrador, ¿sí? Nado sincronizado. Así que no es un pasquín inmundo, son varios, Vicente, varios pasquines inmundos que están haciendo de la mentira un negocio. Están mintiendo porque, como lo dice Sabina Berman, porque pueden mentir, porque nadie les dice nada y porque tienen intereses políticos, Vicente. El Financiero, Reforma, al que le pongan, el Universal y todos esos periódicos, Televisa, TV Azteca, son de derecha. Así que a mí lo que me dice esta lectura es que Alejandro Junco de la Vega, que cuando crea Reforma en los 90, crea un proyecto político para apoyar a la Grupo Monterrey y que ha fracasado en todo, está tomando una posición política golpeando a la Corte sin presentar ninguna prueba y se monta el Financiero y luego se montan estos peonecitos como Denise Dresser y algunos otros que están prácticamente siguiendo como con sus anteojeras de caballo, están siguiendo los dictados de los patrones Vicente, Norman y Jaime. Fíjense que más allá de lo que hemos dicho en este espacio sobre la reunión Claudia Sheinbaum, Marco Rubio, me queda claro que estamos muy, muy perdidos nosotros, que no tenemos nivel. Raimundo Rivapalacio. Marco Rubio es el halcón menos feroz en la administración Trump, pero es de todo el gabinete quien mejor conoce a México y sabe lo que provocó López Obrador con su tolerancia y laxitud con los cárteles. Por lo mismo, sus palabras deben ser calibradas de manera diferente a como analizan al resto de los extremistas en Washington y repensar qué quiere Sheinbaum para México y cómo lo quiere. Porque dice, se allanó la presidenta, se quedó con las ganas ante un mensaje implícito de Estados Unidos. México no es un aliado al que trata mirándole a los ojos, es un mal necesario, como lo describen altos funcionarios en la Casa Blanca. Me imagino que allá también funcionan las fuentes de Raimundo Rivapalacio. ¿Y qué me dicen de Lili Téllez? Por fin el gobierno de Claudia Sheinbaum se compromete a cooperar con Estados Unidos para contener la amenaza terrorista de los cárteles. Bienvenida la ayuda contra los terroristas. Espero que los compromisos también incluyan romper el narcopacto. No, están muy enfermitos. Vayan a la terapia, por favor. Mi querido Jaime, escuchamos tus comentarios. Oigan, ¿cómo se ve que Lili Téllez realmente le dolió que la tacharan de traicionera, que hubiera emplazamientos
para desaforarla y juzgarla por traición. Por eso, de ahí, el miedo no anda en burro, Lili Telles, y por eso este tuit. Por fin el gobierno de Claudia Sheinbaum se compromete a cooperar con Estados Unidos. Dios mío, santo cielo. Ay, Lili Telles, es el clásico donde no dije Diego, y trata de confundirnos para escapar de sí misma, ¿no? Y en el caso de Raimundo Rivapalacio, de verdad, yo ya, híjole, mano, este analista, de verdad es analista de transfronterizo que no le acierta a ninguna. Eso de decir que Marco Rubio no es el halcón más halcón y que es uno de los políticos que más conoce México, perdón. Al Marco Rubio siempre ha sido un halcón por necesidad. ¿Por qué? Porque ha sido precisamente Marco Rubio es uno de los hijos predilectos del famoso AIPAC, quienes financian el bloque de cabildeo israelí está detrás de Marco Rubio. Eso lo ha convertido en un feroz halcón. Marco Rubio ha respaldado todas las acciones de Israel en todo el mundo. Así es que ha sido halcón y seguirá siendo un halcón, porque eso conviene a sus intereses personales. Ya sabemos que Marco Rubio es un hombre que ha traicionado al pueblo de sus ancestros, ha condenado a Cuba a vivir en la era medieval con un bloqueo miserable, criminal, ¿no? Por otro lado, Marco Rubio no es cierto que conozca mejor que nadie la realidad política, económica y social de México. ¿Quién le contó esto a Raimundo de que Marco Rubio es un gran conocedor de México? Si algo conoce Marco Rubio es Florida, nada más, y ahí se quedó. Es secretario de Estado por necesidad de Donald Trump, porque todos sabemos que Marco Rubio aspiraba a ser vicepresidente de Estados Unidos, pero Donald Trump no se lo permitió y lo colocó como secretario de Estado porque así convenía a los intereses electorales de Trump, porque consideraba Trump que le garantizaba el voto de los hispanos. Así es que menos malabarismo en las columnas. Raimundo, por favor, ponte serio. Ya, de verdad, creo que a veces los análisis de Raimundo me recuerdan, evocan en la política exterior de antaño. Ya sus análisis no solamente son errabundos, están extraviados por completo, y todo con este afán de seguir siendo considerado el gran analista internacional, y por eso lo abrazó, lo captó Carlos Salinas de Gortari para convertirlo en uno de sus niños consentidos. Qué lástima, qué desgracia. Pero yo creo que vale la pena aquí destacar que, y ayer lo mencionábamos, México ha conseguido, al menos por el momento, mantener la soberanía, defender la soberanía territorial, que esto ya terminó, que esto, no, esto no ha terminado, vienen las negociaciones del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, donde Estados Unidos va a seguir insistiendo en el tema energético, porque dice que sus empresas enfrentan la competencia desleal de México, de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex, etcétera, etcétera. Qué descaro, ¿no? De Estados Unidos. Durante años conspiraron con el PRI y el PAN para ir abriendo el melón, para abrir el melón de la industria energética, de la electricidad, y desde Vicente Fox, toda esta gente, desde Carlos Salinas de Gortari, se abrieron de piernas y le fueron entregando el sector energético poco a poco, esta campaña de privatizaciones, porque eran de las condiciones que bajo el neoliberalismo les imponía el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Yo decía que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional están tan agradecidos con Carlos de Salinas de Gortari, que si ustedes hacen una revisión de algunos de los empleados que trabajan en Washington para el Banco Mundial, se van a llevar una sorpresa, porque algunos de ellos trabajaron para Carlos Salinas de Gortari y ya tienen una vida ahí, viviendo prácticamente en Washington como empleados de lujo del Banco Mundial, que es el pago de
el Banco Mundial y esas instituciones a Carlos Salinas de Gortari por haber impulsado la privatización de tantas cosas. Yo creo que la gente ya no tiene los ojos vendados, se dan cuenta de que Estados Unidos, sí, jijiji, jajaja, nos llevamos muy bien, México es el país que más contribuye, pero no nos engañemos, la CIA va a seguir operando para conspirar contra México, el Departamento de Estado, las grandes corporaciones, porque no hay que olvidar lo fundamental. En Estados Unidos no manda la Casa Blanca, en Estados Unidos mandan las grandes corporaciones, la militar, la industrial, la petrolera, petroquímica, la farmacéutica, Silicon Valley y la industria de las armas, donde, por cierto, hoy el hijo de Donald Trump encabeza una de las empresas más bollantes que se dedica a la venta de armamento. Sí, y mientras Donald Trump le exige al gobierno de México que haga más en la lucha para controlar el fentanilo y los inmigrantes indocumentados, se hace de la vista gorda en el tema del trasiego de armas de norte a sur. Así es que vamos a hacer como que nos llevamos bien, pero yo creo que aquí está actuando de forma magistral el gobierno de Claudia Sheinbaum. Muy bien, vamos a cerrar con tus comentarios, querido Norman, mientras esperamos a la presidenta para que encabece la mañanera del pueblo. Fíjense que no hemos hablado mucho del reportero que ayer, con un buen nivel de provocación, arrancara grandes respuestas de la presidenta. Y me refiero a Vicente Serrano, quien logró obtener información que replicaron todos los diarios, la gran mayoría sin citar el nombre de aquel reportero de Sin Censura, ¿no? Lo que sí es importante y con lo que yo me quedo en este momento es la cooperación que México tiene con los Estados Unidos y que Estados Unidos pondera de esa manera. Y no podría ser de otra manera. Nosotros estamos hablando de compartimos una frontera muy grande de 3.200 kilómetros, llena de actividad, llena de negocio, llena de intercambios, inclusive hasta familiares. México es muy importante para Estados Unidos, tanto como Estados Unidos lo es para México. Así que bueno, pues yo cerraría con esto, ¿no? Es una oportunidad para Estados Unidos de poder seguir trabajando con un país que no solo en términos de territorio, lo decía yo anoche, que es el número 11 del mundo, es un país rico, es un país creativo, es un país inteligente y es un país con juventud. Nosotros tenemos 30 años de promedio en la edad, ellos andan alrededor de los 40, entonces creo que México es importante para todo el mundo. Ojalá que lo puedan considerar así Estados Unidos y el resto del mundo, o lo sigan viendo de esa manera, ¿no? Le voy a pedir a usted que nos está viendo y escuchando que no se pierda de lunes a viernes de 7 a 9 el encuentro entre Paco, Jaime y Norman. De 7 a 9 en el canal de Norman Pearl TV. De 7 a 9, no se pierda, por favor, el duelo de bastonazos. No se pierda a las 2 de la tarde con, ¿cómo se llama? Yago Batusay, el analista de cabecera del maestro Jaime Hernández, no apto para cínicos. A las 2 de la tarde, tiempo también de la Ciudad de México, en su canal No Apto para Cínicos. Amor con amor se paga, señoras y señores. Mi querido Norman, tus redes sociales para cerrar. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Norman F. Pearl, me encuentran en X, de la misma manera que en Facebook, tengo ahí 2 cuentas, y ya lo has dicho, tengo el privilegio de compartir de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl, con los maestros Jaime y Paco, quienes enriquecen ese programa con sus virtudes. Muchas gracias. Y con sus puntadas como las de Jaime. Por cierto, ayer se aventó una anécdota que yo creo que la vamos a tener que contar también aquí en Sin Censura, del al pie de cochón. Mi querido Jaime, tus redes sociales, hermanito, y obviamente la invitación. Sí, gracias. Me pueden encontrar en @Jaime Journo y por supuesto al lado de mi jefe, que es Yago Batusay, es mi ideólogo de cabecera. Vicente Serrano no es mi ideólogo de cabecera, él es mi enólogo de cabecera. Él es el que
Es mi enólogo de cabecera, don Vicente Serrano, también un puesto privilegiado, mi enólogo de cabecera. Así es que los espero a las 14 horas, queridos amigos, y un abrazo a los tres, los quiero mucho. Igualmente, mi querido Jaime, y qué bueno, le mando un saludo a Carmen Lira, la fundadora y directora de la jornada, que nunca estuvo mal. Ya escuchen a Jaime y vean el programa de ayer para que sepan de qué estamos hablando, de lo que sucedió en Al Pie de Colchón, cuando nos reunimos Roberto de la Madrid, Jaime Hernández, Alfredo Jalife, Rubén Luengas y su servidor. Véngase la foto, véngase para la foto. Ya sabrán cuando vean. Bien, bien. Buenos días. Felicitaciones. Déjeme nomás decirle a Paco, por favor, tus redes sociales, maestro. El Paco el Hermoso, el que le roba fanses a Jaime Hernández. Mi querido Paco. No voy a decir nada, Vicente, porque todavía está Jaime sufriendo por el aplastamiento de mi fama, pero nada más recuerden, Vicente, que el salinato con Federico Dorin, Salinas y Diego Fernández de Ceballos están tratando de respirar, de sacar la mano y de decirnos que están vivos. Yo ya sabes, Vicente, Jaime, Norman, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y aquí estamos pendientes. Si no, nos vemos mañana tempranito. Vicente, muchas gracias y un abrazo para los fans de Sin Censura. Jaime, hay que ir a tomar un cafecito para despertar. Así es. Y Norman igual. Obviamente es carrilla y es sarcasmo eso de fans, para que no vayan a decir que Sí. yo hablo como Alito Moreno de... Oye, por cierto, ¿cómo a qué horas va a volver a regresar Alito Moreno? ¿Ustedes creen que se fotografee por allá en Washington? Nótese mi sarcasmo, las palabras Está de Alito buscando a Moreno. Marco Rubio, fue a buscar a Marco Rubio, pero hay que decirle que fue para el sur. Oigan, por cierto, lo de Ricardo Salinas Pliego de la candidatura, escuchen lo que voy a decir. No nos sorprendamos si por ahí salen detrás de los aplaudidores y a lo mejor hasta de los ideólogos de Salinas Pliego, Felipe Calderón y Margarita Zavala. Ojo con lo que estoy diciendo. Me llama la atención, antes de que llegue la presidenta, me llama la atención que este señor Luis Pasos, que es Luis Pasos, a ver, déjeme, aquí lo tengo, es que me llamó mucho la atención. Luis Pasos, Tito Vicente. profesor de economía política, conferencista, autor de políticas antieconómicas que empobrecen y gran amigo de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, haya salido a escribir por lo de ayer. La presidenta dice que es una obligación pagar impuestos, pero olvida lo que dijo Santo Tomás de Aquino: cuando los impuestos no se usan para el bien común, se los roban los gobernantes, no hay obligación de pagarlos. Este mismo señor que ha escrito que AMLO, entre más pobres, más votos, dice que Morena y el actual gobierno le apuestan a los pobres para mantenerse en el poder, gastando cada año más en disque ayudarlos, pero su verdadero fin es ganar votos con esas ayudas. Bueno, ese mismo señor que publicó hace unos días una fotografía con Margarita y con Felipe, foto con Margarita Zavala y su esposo, el expresidente Felipe Calderón, de los más honestos que ha habido en México. Fui profesor de los dos en la Escuela Libre de Derecho. Pues con razón, dice que Salinas no debería de pagar los impuestos que dice la presidenta que debe pagar si quiere ser candidato a la presidencia. Luis Pasos sale a defender a Ricardo Salinas Pliego. Luis Pasos es amigo de Margarita Zavala y Felipe Calderón. Ahí se las dejo de tarea, camaradas. Mi querido Jaime, mi querido Norman, mi querido Paco, estamos al pendiente. Cuídense mucho. Buen día. Y bueno, déjenme prepararme para también la mañanera del pueblo y